Miren qué preciosidad. Por fin, después de varias semanas, ya va a crecer una nueva plantita. Mi meta es de que crezca igual que esta, así de bonita, e igual que la original, que es esa. Pero miren qué preciosidad. Qué bonito. Siento que todo el mundo nos habla de lo increíble que es pasar tiempo con nosotros mismos, pero en realidad en sí nadie habla de lo difícil que puede ser el sobrellevar y el disfrutar verdaderamente el tiempo con nuestra propia compañía y sin nadie más, desde salir a la calle y hacer cosas tan simples como comer, hasta estar en nuestra casa, en nuestro lugar seguro, en nuestro cuarto y disfrutar de ese momento, ya sea leyendo un libro, dándonos amor propio como el que es cuidar de nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, maquillarnos, el skincare, ver películas o cosas así, hobbies que nos hacen bien a nosotros mismos y que disfrutamos hacer nosotros solos. En mi caso, yo siempre he sido una persona que le gusta su soledad, que está bien con el hecho de hacer las cosas sola. Disfruto mucho ese rato que se me da a mí de estar sola en mi casa, porque puedo ser ahora sí libre y hacer actividades como lo que es bailar, poner música a tope, aunque luego cuando están mis papás también, pero es como esta sensación de libertad, de estoy sola y puedo cantar y disfrutar verdaderamente la canción. También está el otro lado de la moneda, que es el salir a la calle. No salgo a la calle estando sola. Para esto es como el otro tema de que dependo mucho de mis amistades para yo poder salir a algún lugar al que quiero ir. Por ejemplo, si quiero ir al Secut, que es uno de los museos aquí en Tijuana, o si quiero ir a este café que acaban de inaugurarlo o algo, tengo que salir con alguien, con mi papá, con mi mamá o con algún conocido, con alguna amiga, pero nunca sola. Puedo salir a áreas que están alrededor de donde yo vivo, pero es de vas y vienes y mensajes de que estás bien o cosas así. Es como una triste realidad que personas y en especial mujeres en México tienen que sobrellevar y aprender a vivir con eso por toda la inseguridad que hay actualmente en el país y en las ciudades y estados. Me pone un poco triste porque en cierto modo siento que tengo que parar mi vida y vivirla en un modo en el que sí disfruto vivirla, pero a la vez no como me gustaría. Por ejemplo, yo quisiera salir a cafés solas, al cine. Nunca he ido al cine sola. Y quisiera hacerlo. No quisiera solo disfrutar de mi compañía solo estando en mi casa, sino también quiero disfrutar de mi propia compañía al estar afuera. Saber lo que es tomarse un café sola mientras lees un libro en alguna cafetería o ir al cine a ver cualquier película y después dar tu humilde opinión en Letterboxd o comer y pedir el menú, pedir información o pedir tu platillo favorito sin que me dé vergüenza pedirlo o hablarle al mesero. Es muy difícil llegar a un punto en donde disfrutes en realidad hacer cosas por ti misma sin vergüenza, sin miedo y sin ansiedad de por medio. Y quiero salir de mi zona de confort e ir poco a poco experimentando esa soledad y esa compañía que solo yo me puedo dar. Últimamente, una de las actividades que creo que sí he podido disfrutar yo con mi soledad es el cocinar. Me diagnosticaron gastritis. Tener gastritis conlleva tener una dieta específica, ¿no? Ya sea quitar los ácidos, lo picoso y demás.
y muchas de las recetas que actualmente he hecho son recreaciones de mis platos veganos. De hecho, me siguen desde hace tiempo en mi Instagram, sabrán que fui como un año y cacho vegana, pero lo tuve que dejar por problemas de salud porque no seguí una dieta correcta a base de plantas. Entonces no quiere decir que nuevamente seré vegana, pero puede que esta vez lo haga correctamente. Me puse una mascarilla en el cabello y pues obviamente me tuve que bañar otra vez. Ahorita me voy a arreglar rápidamente porque estoy muy emocionada porque no es mi primera vez saliendo sola, pero sí es la primera vez en la que tengo como más o menos un plan de qué hacer conmigo misma. Y creo que voy a ir a un cafecito que está aquí cerca de mi casa, en una plaza que hay aquí. Estaba pensando en ir al cine, pero la verdad que no hay muy buenas funciones. Hay una función que yo quiero ver, una película que quiero ver, que es la de Harry Styles con Florence Pugh, o no sé si lo pronuncié bien, pero es básicamente la de No te preocupes cariño o Don't worry darling. La quiero ver, pero en el cine que está aquí cerca de mi casa no la tienen, o sea, no tienen ni siquiera la cartelera ni la función, o sea, nada, nada, nada. Los cines que sí la tienen me quedan un poquito retirados, como para ir sola, o sea. Este es el outfit que voy a utilizar. Me inspiré un poquito en Rory Gilmore, entonces voy a utilizar creo que estos Converse. La verdad no estoy muy segura si utilizar loafers, pero creo que con esto se va a ver bien. Thank you. Me pedí un pastel de zanahoria y un caramel macchiato. Siento raro estar grabando afuera sola. Por lo regular cuando salgo, grabo porque estoy junto con alguien, en especial mi mamá. Y ahorita que estoy sola mientras como y eso que la cafetería está sola, me siento bien rara. Pusieron Stray Kids a ver si no me banean el video por copyright. El libro que me traje es este, que es el de Circe. Lo había puesto, lo compré hace como 3 meses, pero no lo había leído. De hecho, el primer video que subí a YouTube fue el de Haul de los libros, entonces este no lo había leído. Solo leí esta primera parte y puse una remarcación ahí, pero el resto no leí. Entonces hoy que estoy aquí sola, voy a aprovechar para avanzarle y leerlo porque ya me vi varios TikToks y reseñas en YouTube y dicen que sí, está bueno, pero no sé. ¿Y dónde me quedé? Tengo miedo de que el café no me guste porque no estoy acostumbrada a tomar café. Y pedí un caramel macchiato y cuando lo pido en Starbucks, pero lo pido frío. Y esta es mi primera vez pidiéndolo caliente. Y a ver qué tal está. Está muy rico, se los juro, está muy rico. Esta es mi segunda vez pidiendo algún café barista, porque por lo regular voy como a cafeterías que no tienen como franquicias o a Starbucks en su defecto. Y esta es la segunda vez que voy a barista y está bueno. Solo que sí está un poquito fuerte para mí, yo que no está acostumbrada aún a tomar cafés, pero se los podría recomendar, así que si puedan venir.
Vine acá a una tienda a comprarme un tinte porque ya tengo muchísima raíz y el último tinte que me puse en el cabello, que fue el que más comentarios ha recibido de qué color o qué tono es mi cabello, se llama Castaño Claro Dorado de la marca L'Oreal. Es este de aquí. Este es el número 5.3. Y ahorita estoy yéndome por otro tono, el rubio cenizo, el 7.1, o el rubio cenizo profundo, que es el 710, que ese es el de hasta acá arriba. La verdad no sé cuál me voy a llevar porque quiero ser rubia. Y aparte porque ya es otoño y se viene como esta época de rubios y de colores como neutros más o menos. Entonces yo quiero. Como me da miedo meterle más químicos feos, aunque esto es un químico feo porque es como de farmacia el tinte, prefiero yo hacerlo con los de cajita. Susi, perdón si estás viendo esto, prometo ya ir contigo a la próxima. Pequeño unboxing, me compré dos tintes. Este me lo compré en el tono 710, que es rubio cenizo profundo, y el otro es rubio cenizo en el número 7.1. Yo soy una persona muy indecisa y cuando se trata de mi cabello soy el triple de indecisa. Entonces el plan, porque quería los dos porque son diferentes rubios, pero en realidad sé que no me van a quedar rubios por el subtono café rojizo que tengo. Les debo de admitir que estoy muy feliz y muy en paz. No sentí ansiedad, de hecho cuando fui al café hasta pregunté si estaba muy potente, porque no estoy muy acostumbrada a tomar café y fueron muy lindas. No recuerdo tu nombre, chica del café, pero si estás viendo esto, muchísimas gracias. Me hiciste sentir muy en confianza y tu café que preparaste estaba demasiado rico. El salir sola nuevamente después de mucho tiempo de ansiedad por hacerlo, se sintió muy a gusto. No me sentí como mirada, ni observada, ni juzgada, y se sintió muy muy bonito. Hasta pasé a una tienda a comprar cosas y fue muy bonito, fue muy bonito. Quisiera pronto volver a repetir eso en otro plan, ya sea ir al cine o comer ahora sí en un restaurante o cosas así, ¿no? Poco a poquito, pero me siento muy feliz y muy plena básicamente. Y sí, estoy demasiado feliz. Leí y la pasé lindo. De hecho, todo estaba muy rico. Y sí, estoy demasiado feliz. La pasé muy bonito y en verdad les recomiendo que intenten salir. Obviamente con muchísimo cuidado. Lo que sí sentí fue como estos sentidos, ¿no? Como que estaba de cualquier cosa, de que el carro, de que esto, de que Entonces sí, siempre que salgan háganlo con mucho cuidado y avisen, y si es posible manden su ubicación a algún conocido, y todo se puede con cuidado y precaución. Hoy estoy muy feliz.